hermanas, les habla su hermano Anthony una vez más. En esta ocasión con otro análisis de otro texto bíblico con respecto a Mateo 7:23. Ya sea que vamos a ver con respecto a qué es lo que se refiere nuestro Salvador Jesucristo cuando habla aquí en Mateo 7:23. Pero antes de comenzar, antes de iniciar esta meditación, lo vamos a hacer orando para que Dios nos dé la sabiduría y la inteligencia para así poder comprender sus sagradas escrituras. Si usted me acompaña a orar, por favor, ya sea poniéndose de rodillas o inclinando la cabeza para orar. Muy bien. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, que moras en los cielos, Dios mío, gracias te damos, querido Dios, porque tú nos has dado la oportunidad, por misericordia, de poder estudiar tu palabra una vez más. Te pedimos, te rogamos que tú seas ayudándonos en todo momento, para así, querido Padre, entender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Dios mío, todas estas cosas te las pedimos y te las agradecemos. En el bendito nombre de nuestro amado y eterno Salvador Jesús. Amén. Muy bien, ya habiendo orado y habiendo pedido la dirección a Dios, vamos a empezar entonces. Muy bien, con respecto a esto, ya usted tal vez lo sabrá, tal vez yo creo que ya también con el tiempo que llevamos, ya ha abierto su Biblia, ya ha leído uno que otro pasaje bíblico y ha anotado ciertos textos bíblicos para que usted mismo estudie. Ojo, no solamente se tiene que quedar con lo que yo estoy hablando o con los temas que se exponen, sino que también usted por sus propios medios también debe estudiar las Sagradas Escrituras. Ahora, comencemos entonces. Vayamos entonces primeramente a Mateo capítulo 7 versículo 15, donde dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Más que nada que hay que cuidarse, así como hay falsos profetas, el mismo Jesús lo dice, así también hay verdaderos profetas. Ojo con eso, o sea, hay que saber distinguir, o sea, si Jesús dice que van a venir falsos profetas, es porque también se refiere que van a haber verdaderos profetas. Entonces, más que nada hay que guardarse, porque dicen que vienen vestidos de ovejas, o sea, ya sea que son lobos rapaces, entonces vienen disfrazados, o sea, vienen engañando, porque más que nada un disfraz es como aparentar algo que uno no es. No sé si me doy a entender. Entonces, estos lobos rapaces, que son falsos profetas, se hacen pasar ya sea por buenas personas, qué sé yo, por buenos pastores, o sea, exclusivamente no falsos profetas, sino que también hay que entender en que falsos pastores, o obispos, o hermanos, etcétera, etcétera. O sea, vamos a ver en un versículo más adelante, uno de mis versículos favoritos, con respecto a quienes Jesús les llama o los amonesta en esta ocasión. Entonces, la advertencia de Jesús es que nos cuidemos, nos guardemos de los falsos profetas, insisto, falsos profetas, pastores falsos, hermanos falsos, obispos o el cargo eclesiástico que tengan. Hay que guardarse porque vienen no con la intención de ganarse las almas vivientes, sino que con engañarlas. Es por eso que dice, con vestidos de ovejas, una oveja es mansa, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, si seguimos, vayamos entonces a Mateo capítulo 7, versículo 21, donde dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, hay una palabra destacada, mis hermanos y hermanas, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Más que nada, ¿a qué se refiere? A que aquel que le hace caso, aquel que lo obedece, etcétera, etcétera. Pero hay algo muy particular, porque dice, Señor, Señor, no todo aquel que me dice, Señor, Señor. Yo le hago una pregunta a usted, mi querido hermano y hermana, o aquella persona que nos esté viendo.
¿Quiénes son los que dicen, no sé, yo creo en Dios o gloria a Dios, etcétera, etcétera? O sea, más que nada, ¿quiénes son aquellas personas que Jesús les está diciendo así? Porque ellos dicen, Señor, Señor. Entonces se supone que no son mundanos, porque los mundanos no andan, ya sea predicando la palabra de Dios o viniendo en el nombre de Jesús, etcétera, etcétera. No andan haciendo eso, sino que ¿cómo es que lo hacen? Jesús les está diciendo a los cristianos, porque ellos son los que, o sea, también me incluyo, porque yo también, ya sea que por misericordia de Dios, tengo una Biblia, se predica en el nombre de Jesús, etcétera, etcétera. Entonces Jesús aquí les está diciendo a los cristianos, no a los mundanos. Pero él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, no toda aquella persona que venga con una Biblia bajo en el brazo y que diga, hola, yo vengo en el nombre de Jesús a predicar la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Pero hay que tener cuidado, porque dice, no todo aquel que venga bien vestido con corbata, con vestón, con bien arreglada la camisa, o humildemente, porque recordamos que también hay falsos cristianos que vienen como ovejas, pero al final son los rapaces. Más que nada, bien, no significa que porque luzcan así, no porque estén en un púlpito o tengan un cargo en la iglesia, significa que hay que creerles todo. Ojo, ojo con eso. No significa eso. Porque dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mucho se habla de que dicen, sí, hay que hacer la voluntad de Dios, tienes que orar, tienes que estudiar la Biblia y hacer la voluntad de Dios. Pero lleva una pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ojo, porque o sea, Jesús ahí mismo dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Miren, vayamos a Salmos 40, capítulo 40, versículo 8, donde dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, hacer la voluntad de Dios es guardar los mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento de acuérdate del santo sábado para santificarlo. Entonces, cuando Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, más que nada Jesús está diciendo, sino el que guarda los mandamientos de mi Padre, el que está en los cielos. A eso más que nada se refiere Jesús cuando dice la voluntad de mi Padre. Ahora, si vamos con respecto al contexto, en Mateo 7:22 sigue diciendo, y aquí hay una prueba más, mis queridos hermanos y hermanas, que en Mateo 7:21 no, no es a los mundanos el que a Jesús les habla, sino que es a los cristianos, a los falsos, ya sea falsos profetas, falsos pastores o falsos hermanos, etcétera, etcétera. Es a quien que les dice Jesús, miren, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Yo le hago una pregunta a usted, mi querido hermano y hermana. ¿Quiénes son los que profetizan en el nombre de Jesús? ¿Quiénes son los que echan demonios en el nombre de Jesús? ¿Y quiénes son los que hacen milagros en el nombre de Jesús? ¿Quiénes? Los cristianos. Los que ya sean los que andan con su Biblia, predicando en el nombre de Jesús o profetizando, echando fuera demonios en el nombre de Jesús y haciendo milagros en el nombre de Jesús. Porque ahí mismo dice, no profetizamos en tu nombre a los falsos profetas. Sigue diciendo, y en tu nombre, o sea, en el nombre de Jesús, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero aquí hay algo muy particular, mis queridos hermanos y hermanas. Pero lo vamos a hacer bien corto para que no se alargue mucho esto.
Esto quiere decir que no todo el que profetiza en el nombre de Jesús quiere decir que es un verdadero profeta. Ojo, no quiere decir que aquella persona que usted vea y que echa demonios en el nombre de Jesús quiere decir que esa persona es de Dios. Y tampoco quiere decir que ya sea que la iglesia que usted asista, o el supuesto pastor, o el supuesto apóstol, como lastimosamente hoy en día se llaman, o profetas, hacen milagros delante de sus ojos en las iglesias o estadios o con donde quieran que lo hagan, pero más que nada dentro de las iglesias. No quiere decir que si hacen milagros dentro de las iglesias, quiere decir que esa iglesia sea verdadera o que aquella persona sea de Dios. Ojo, porque hoy en día muchas personas lastimosamente se van a las iglesias porque solamente quieren ver milagros. Quieren, yo quiero que un profeta me profetice alguna cosa en mi vida. No se vaya usted por eso. Váyase porque en verdad le están predicando la verdad presente. Ojo, váyase a una iglesia donde se predique la verdad presente. Porque la iglesia, la verdadera iglesia cumple solamente con dos características. Guarda los mandamientos de Dios, ojo, los mandamientos de Dios, no que es la ley mosaica, la ley de Moisés, o como en fin se llame, o como lo quieran llamar. No, los mandamientos de Dios. Y tengan la fe, ojo, la fe de Jesús. Ojo, la fe de Jesús. Solamente dos características. Guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Nada más. Esa es la iglesia verdadera. No es que un letrero, Jehová es mi pastor, o hermanos del Nuevo Testamento, o el nombre que tenga, o el letrero que tenga cualquier iglesia. No. La iglesia de Dios es universal. Así de simple. Entonces, Jesús aquí le está diciendo a los cristianos, no a los mundanos. Miren. Si vamos aquí a Mateo capítulo 7 versículo 23, donde dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Miren mis hermanos y hermanas, en el original, más que nada en una buena traducción, encontramos que donde dice, y entonces confesaré a ellos, ¿a quiénes son ellos? Los supuestos cristianos, ya sean los falsos profetas, a pastores, hermanos, etcétera, etcétera, a ellos que nunca conocí, a ustedes estén apartando de mí los obrando la violación de la ley. ¿A qué se refiere más que nada con esto? A que transgreden los 10 mandamientos. Ahora, si usted no me cree que esto es con respecto a los 10 mandamientos, miren, ahí en donde dice la violación de la ley, que es anomía, vemos la definición que es ilegalidad, es decir, violación de la ley, generalmente maldad, impiedad, ya sea infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión, etcétera, etcétera. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, entonces, si vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, encontramos también con respecto a anomía, con respecto a violación de la ley, donde dice todo el que hace pecado o el que comete pecado, también viola la ley. Está haciendo el pecado, él es pecador o está cometiendo pecado y está haciendo violación de la ley o transgrediendo la ley, ya sea, depende de la traducción. Entonces, también esto va con respecto a lo que dice en Mateo 7:23, con respecto ya sea a violación de la ley. Sí, porque si retrocedemos, dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, ya sea violadores de la ley o sin ley. Más que nada es eso. Pero en una buena traducción, mis queridos hermanos y hermanas, aquí vemos, miren, una parte también con respecto a anomía, ya sea ilegalidad, es decir, violación de la ley, maldad, impiedad, ya sea infracción, infringir la ley,
iniquidad, maldad, transgresión, etcétera, etcétera. Con respecto a donde dice anomía, ya sea violación de la ley. Ahora, si vamos en una buena traducción y vemos en Mateo capítulo 7, versículo 23, pero en otra versión de Biblia, esta versión es la Israelita Nazarena 2011, donde dice: entonces yo les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, obreros sin ley. ¿Y qué quiere decir esto? Con respecto a aquellos que no guardaron los 10 mandamientos y como anteriormente dije, que me está haciendo recordar el Espíritu Santo, de que hay que recordar que hay iglesias en donde se predica y también se dice que los 10 mandamientos ya no rigen. Ojo, que ya no es necesario guardar los 10 mandamientos, exclusivamente el cuarto, que es el santo, que donde dice acuérdate del santo sábado para santificarlo, o acuérdate del sábado para santificarlo. Ellos dicen que estamos bajo la gracia. Sí, pero también, como vimos anteriormente en otros temas, el apóstol Pablo también dice que, o sea, no porque se está bajo la gracia se va a pecar o se va a transgredir la ley. No, más al contrario, uno la confirma, uno la guarda ya sea con mayor deseo, con mayor anhelo. Entonces hay que tener cuidado. Ojo, hay que tener cuidado porque vimos que la voluntad de Dios es guardar sus mandamientos. Y que aquí en el capítulo 7 de Mateo, Jesús le habla a los cristianos. Ojo, empieza ya sea con los falsos falsos profetas y continúa con aquellas personas que en todo ese tiempo se hicieron pasar por cristianos. Ojo, y a las finales se vio que no es así. O sea, no porque profeticen en el nombre de Jesús, no porque hagan milagros en el nombre de Jesús, y no porque eche demonios en el nombre de Jesús, quiere decir que es de Dios. Porque el mismo adversario de las almas también lo hace. Entonces, si esta persona tenga el cargo que tenga el cargo eclesiástico que tenga en la iglesia, pero no guarda los 10 mandamientos, no es de Dios. Así de simple, mis queridos hermanos y hermanas. Así de simple. Entonces, si no lo hace, si no guarda los 10 mandamientos, no es de Dios. Vemos entonces, una vez más, mis queridos hermanos y hermanas, que dependiendo de la traducción que uno tenga, va a depender de cómo uno interprete las Sagradas Escrituras. Es por eso que no hay que quedarse tan solamente con la Biblia que tenemos, sino que hay que estudiar diversas versiones, porque las Biblias que tenemos son copias de copias. Y si una copia ya sea que se copió mal, por decirlo, va a seguir la traducción o la versión va a seguir errónea. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, tengamos cuidado, ya sea si usted pertenece a una iglesia donde se predique que los 10 mandamientos, que ya dejaron de estar vigentes, etcétera, etcétera, tenga cuidado, porque aquí mismo lo estamos viendo. Aquí no se está brindando ninguna iglesia, ni se está produciendo propaganda a ningún letrero de iglesia. Simplemente se está refutando y se está confirmando lo que dice la Biblia. Ojo. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, espero que les haya servido de gran bendición este tema y que si Dios nos da la vida y la salud, nos veremos en una próxima ocasión si es su voluntad. Nos vemos y bendiciones.